Continúa la problemática en la Marina Caleta, a pesar de las declaraciones de las autoridades donde abundan que las negociaciones se están dando para destrabar esta situación entre Fonatur y directivos del Hotel Presidente. No existe una fecha o certidumbre para los concesionarios de este inmueble para pasarse a la nueva Marina Fonatur. Así lo informa el presidente de la Unión de Prestadores de Servicios en Cozumel. Bueno, seguimos en la Caleta hasta este momento porque no hemos tenido ningún aviso, ninguna notificación, no hemos tenido verdaderamente ninguna invitación para poder ver cuál es verdaderamente la postura del Hotel Presidente, de Fonatur. Entonces yo creo que las cosas se deben dar en una mesa de trabajo, ¿no? Para que ya sepamos nosotros cuál va a ser la postura del posesionario por lo que tanto se está comentando. Hasta este momento todo va como ha estado hace muchos años, todos estamos en la Caleta trabajando normalmente y no hay ninguna, hasta este momento no ha habido ninguna invitación para poder manejar esta situación de manera responsable con las partes interesadas. El líder de esta unión dijo que de igual forma están viendo difícil la situación de abandonar la Caleta debido a que la Marina en construcción no cuenta con ningún tipo de servicio para realizar sus trabajos y brindar esa buena imagen que las autoridades exigen. No vemos una Marina Fonatur en la que podamos tener hasta este momento un solo servicio, un lugar donde poder verdaderamente tener nuestras embarcaciones. No hay todavía nada de infraestructura que podamos ver ahí. Las cosas hasta este momento no han sido transparentes para el posesionario y lo que queremos es transparencia y los involucrados, los que tienen el deseo de quedarse con la Caleta, ¿me entiendes? Más que nada. O sea, porque si nos van a mover de un lugar para otro, cuando menos tenemos que tener certidumbre, cuando menos tenemos que estar con las partes involucradas para saber, uno, ¿qué va a pasar con la Caleta? ¿Cuál es el proyecto que hay en la Caleta? ¿Hacer otra marina? ¿Una marina para quién? Para beneficiar al Hotel Presidente. Ok, nosotros no conocemos a nadie en el Hotel Presidente que haya venido a presentarnos su proyecto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.